Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente con ustedes por la misericordia de nuestro Señor para compartir la palabra de Dios en esta hora, en esta mañana, para comenzar esta semana con bendición del Señor. Bendito es Dios. Vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Vamos a disponernos todos para orarle al Señor, para que Él nos ayude, para que el Señor nos ayude a disponer nuestros corazones para tener un corazón verdaderamente sincero para recibir lo de Él. Alabado sea su santo nombre. Bendito es el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Disponga su corazón con fe. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre mío, porque usted es un Dios grande, maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que hace maravilla en nuestras vidas, mi Rey. Gracias, papá, por todas las bendiciones que usted nos ha regalado, por la vida eterna, Señor, por esa esperanza que usted nos ha dado a todos nosotros, los que hemos creído en ti, mi Rey. Gracias, mi Padre, que estás en los cielos. Gracias por Cristo, nuestro Redentor, nuestro amado Maestro, nuestro Pastor amado. Gracias por Él, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a hacer siempre tu voluntad, Señor. Ayúdanos a recibir cada día más de tu Espíritu Santo, mi Rey, para obedecerte, para producir los frutos que usted espera de cada uno de nosotros, tu iglesia, mi Señor. Frutos dignos de arrepentimientos, Padre mío. Ayúdanos, Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor nuestro, mira, Padre amado, los que están enfermos, los que estamos necesitados, todos aquellos, Señor, de tu pueblo que clamamos a ti día y noche por nuestras necesidades. Señor, te pedimos que nos auxilies, Dios mío, que nos escuches, Señor, que nuestras oraciones no tengan estorbo, Señor, para que lleguen a tu presencia, Rey amado. Ayúdanos, perdona nuestros errores, Señor, y tu oído esté atento, Padre mío, al clamor de todos tus hijos, mi Rey. Padre, gracias, Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti cada día, Señor, con esa libertad que tu Espíritu Santo nos da, mi Rey. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros y ayúdanos a llegar, Señor, a perseverar hasta el final, mi Rey. Sabemos que tu Espíritu precioso es el auxilio para alcanzar esta gran victoria, Señor. Dios eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos, mi Señor, que nos ayude a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a recibirla en nuestros corazones, Señor, y que usted nos dé entendimiento y sabiduría, Señor, para aceptarla de verdad y de fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos con la enseñanza del viernes. El Espíritu Santo y la iglesia, la segunda parte de esta enseñanza. El Espíritu Santo y la iglesia. Hermanos míos, tenemos que entender esto. La iglesia del Señor nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios es tan importante para todo creyente, aún para el mundo entero. Gracias al Espíritu Santo, el diablo no ha terminado de destruir esta tierra, porque el Espíritu de Dios está con nosotros en la tierra. Aquí está en la tierra. Y por eso el enemigo es detenido por el poder del Espíritu Santo que mora en la tierra. Porque hay un pueblo que tiene el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Acuérdese de lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. El que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. El que cree en el Señor tiene que andar como Él anduvo. El Señor Jesucristo vivió en esta tierra y hizo paso a paso todo lo que el Padre le pidió. Gracias al auxilio del Espíritu Santo también. Porque Él oraba, acuérdese, Jesús oraba. ¿Sí? Él oraba al Padre. Santo es el Señor. Los dioses no oran, pero Él se hizo humano y tenía que orar al que lo podía librar de la condenación y de la muerte. Eso dice el libro de Hebreos. Que Él oraba al que lo podía librar de la muerte eterna. Y gracias a que Él oraba con reverencia, Dios Padre lo escuchó y lo fortalecía cada día con su Espíritu. Entonces nosotros tenemos también que andar como Él anduvo. Y eso no lo lograremos, jamás lo lograremos, si no recibimos el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, el resultado de una verdadera relación del Espíritu
y el creyente en la iglesia es que tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Entiéndalo. La relación del Espíritu con el creyente es que usted o yo como creyente tenemos que producir el fruto. En otras palabras, el cambio real. Un cambio real. Bendito es Dios. Veía yo en las noticias ayer que decían que más son los buenos que los malos. Más somos los buenos que los malos. Pues eso suena bonito, pero eso es una mentira. Porque la Biblia dice otra cosa. Yo creo en lo que la Biblia dice. Y lo dicen de buena intención, lo que quieren decir que hay menos violentos, etcétera. Que más son los buenos que los malos. Pero realmente dice el Señor lo dice, yo lo creo, que no hay ni uno bueno si no tiene el Espíritu de Dios. Eso quiso decir el Señor, que no había ni uno bueno, y por eso la solución, que Cristo viniera a la cruz para que el hombre, la humanidad recibiera todo aquel que crea el Espíritu Santo. Entonces no hay más buenos que malos, hermanos. Todos son malos sin Dios. Y usted sabe que la gente no quiere de Dios. Muy escasitos son aquellos que aceptan esta doctrina. Entonces podemos decir por la Biblia, no lo digo yo, sino la palabra, hermano mío, que todos son malos sin Dios. Aunque, como hemos dicho siempre, nos ponemos la máscara de buenos. Ese es el problema. El resultado de una verdadera iglesia es que tiene que tener el auxilio del Espíritu de Dios y producir los frutos dignos de arrepentimiento. Y eso no se logra si no se tiene el Espíritu. La humanidad entera busca a Dios, pero sin recibir el Espíritu de Dios, porque no aceptan la palabra del Señor. Quieren amar a Dios, quieren creer en Dios, pero no aceptan sus leyes, no aceptan sus mandamientos, aún la que se hace llamar iglesia. Muchas se hacen llamar iglesia y no aceptan los mandamientos, no aceptan las reglas, no quieren despojarse de lo que Dios ordena. Entonces, si no lo hacemos, no tenemos el Espíritu. Entonces yo puedo decir, yo creo, yo pienso que Dios es bueno, yo puedo decir cosas bonitas, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Amén. Porque lo importante es verdad, si creemos en Él, es hacer lo que Él pide. Y eso nadie lo logrará si no tiene el Espíritu de Dios. Les ponemos un ejemplo, Israel. ¿Qué no vio Israel? Todas las maravillas que Dios hizo. Acuérdese, en Egipto, cuando lo sacó, con esas plagas, con esos prodigios, con esas señales, le abrió el mar rojo, enterró a Faraón y su ejército en el mar. Hermano, ¿qué fue lo que Dios no hizo? E Israel no pudo entrar a la tierra prometida, porque nunca creyeron en el Señor, a pesar de todo lo que vieron, a pesar de que los tuvo en el desierto, los alimentó, los ayudó, y hermano mío, no pudieron entrar, porque no creían en Él, no tenían la fuerza para permanecer en el Señor. En un descuidito que Moisés se fue al monte a recibir las tablas de la ley, el pueblo se desenfrenó. El pueblo empezó a hacer un becerro de oro y usted conoce la historia. Qué triste. Gloria al Señor Jesús. Pero vamos a mirar la palabra. Busquemos la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto no quiere decir que los que andan por allí vendiendo carne ni nada de eso. Carne en la Biblia, en este pasaje, en este contexto, significa lo natural. ¿Sí? Los que no son espirituales. Ser espiritual no significa practicar el yoga, ni hacer ejercicio, ni escuchar una música romántica, o una música de instrumentos, o hermano mío, eso dice la gente, ay, ese hombre es muy espiritual, eso es cuento del diablo, él siempre la enreda. Ser espiritual es tener el Espíritu
Espíritu de Dios. A eso se refiere la Biblia. Y ser carnal es no tener el Espíritu de Dios, para que usted lo entienda. Entonces no coma cuento, hay que esa persona muy espiritual porque practica un deporte por allá, porque escucha música tal, hermano mío, eso es puro cuento. El enemigo siempre está confundiendo al hombre, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que no son espirituales, las personas naturales, las personas que no tienen el evangelio en el corazón, los que no son de verdad creyentes y obedientes a las reglas establecidas por el Señor. Son de la carne. Así de sencillo. Así tengan una religión. Eso no importa que usted tenga la religión que quiera, porque ninguna religión salva, ninguna religión te hace espiritual. Lo único que nos hace espiritual es el evangelio. Si agradamos a Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Y esa es la espiritualidad. Recibir el Espíritu de Dios con la intención, Dios nos lo da con la intención de que usted y yo podamos caminar con Él. Y eso es ser espiritual. Ser espiritual es tener el Espíritu. Para ello necesitamos creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, que es lo mismo, y caminar de acuerdo a las reglas. Y si usted se da cuenta, hay muchas personas que dicen que creen, pero no caminan. Y hablan bonito y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, pero no obedecen a la santa palabra. Entonces no son espirituales, son carnales. Gloria al Señor Jesús. Y el que es carnal puede decir que es evangélico, pero eso lo puede decir cualquiera. Alabado sea el Señor. Las palabras pueden salir de la boca y uno puede decir lo que quiera. Así como el papel aguanta mucho, pues la boca dice todo. Pero de lo dicho al hecho, hermano mío, hay una diferencia inmensa. La Biblia nos quita las vendas, pueblo, entiéndelo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está cómo el Señor, a través de su santa palabra, nos enseña claramente, para que no nos confundamos, el hombre natural que no tiene el Espíritu, que no ha aceptado el Evangelio, que no ha aceptado a Cristo, piensa en las cosas de la carne, en el placer, en la fiesta, en la moda, hermano mío, en la vanidad de esta tierra, en todo lo que es efímero y no aprovecha. Y dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, de las cosas naturales, y no ocuparme de Dios, sino de lo natural, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué más claro quiere usted que Dios le hable? Aquí está su palabra, hermano. El ocuparme de las cosas naturales parece sencillo. Yo me ocupo del trabajo, yo me ocupo de mis hijos, yo me ocupo de la profesión que estoy estudiando, yo me ocupo de todo. No me malinterpreten. No me saquen los textos del contexto. Ocuparme del estudio, del trabajo, de la familia, me ocupo de todo, de la sociedad, qué sé yo. Bendito sea el Señor, me ocupo de mi vida, de mis sueños, de mis pensamientos, y no me ocupo de conocer la doctrina del Evangelio para venir a los pies de Cristo. Eso es muerte. No estoy diciendo que estudiar es muerte, que cuidar la familia es muerte, que ocuparme del trabajo es muerte. Estoy diciendo que si no me ocupo, alabado sea el Señor, de creer en Dios de verdad, a pesar que lleve una vida moderada en las cosas naturales, estoy condenado. Hermano mío, esa es la palabra. Es muerte. Y por eso dice el Señor que no hay bueno si no venimos al Señor, porque el que nos hace buenos es el Espíritu Santo, y no lo podemos recibir si no nos ocupamos de su ley, de Dios, de su Espíritu, de su verdad, de su justicia, del Evangelio. El ocuparme de mis cosas normales en la tierra, sin buscar a Dios, estoy condenado, estoy desechado. Alabado sea el Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer, y no son malas, ni son pecados. Pero necesito ocuparme
de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Entonces la vida de Dios en el creyente decimos que es la fe. Decimos que si creemos en Cristo. Todo eso es verdad a medias. Pero hay que completar esa verdad. La fe, si es verdad que creemos en Él, en Cristo, nos tiene que llevar a aceptar el Evangelio. Aceptar el Evangelio. Y si es verdad que yo acepto el Evangelio y lo pongo por obra, o me dispongo para ponerlo por obra, Dios me da su Espíritu para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. De antes de no recibir el Espíritu, jamás podré hacer lo que yo quiero hacer. Lo bueno, acuérdense que lo vimos en la clase pasada. Entonces, el plan de Jesús, el plan de Dios, a través de la cruz, fuera de redimirnos de la muerte eterna, limpiando nuestros pecados pasados, es también ayudarnos a caminar en santidad en el presente y en el futuro, gracias al Espíritu Santo. Por eso que la salvación es por fe, sí, si recibimos el Espíritu para no seguir pecando, porque entonces, hermano mío, ¿de qué sirve la fe si seguimos pecando? Entonces la fe, así como la conoce la gente escueta, como esa palabra fe, le falta algo. Le falta entender que si es verdad que la fe es genuina, somos fieles. Y somos fieles gracias a que Dios vea la intención sincera del corazón y nos da su Espíritu. Y eso es ser espiritual. Poder producir los frutos dignos de arrepentimiento. Alabados al Señor. Gloria a Él. Bendito es Dios. Entiéndalo, hermano mío. No nos equivoquemos en esto. Es muy sencillo entender esta santa palabra. Alabados al Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto, dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne, o sea, los designios del cuerpo, de la vida, del ser, del humano, de la humanidad, son enemistad contra Dios. Ahí está. O sea que la naturaleza humana, en la condición que está el hombre hoy, la humanidad, todo lo que hace, todo lo que maquina, todo lo que hace sin Dios, es enemistad, hermano. Por eso usted ve las leyes que aprueban, por eso usted ve que le echan la culpa a las circunstancias, le echan la culpa a la pobreza, le echan la culpa a que no hay infraestructura, le echan la culpa a una cosa, le echan la culpa a otra por toda la violencia, por todas las locuras, pero todo eso son engaños del diablo para camuflar la verdad. La verdad es que el culpable es que la naturaleza humana sin Dios es maligna y es servidora de Satanás. Porque los designios de esa humanidad son enemistad contra Dios. Aquí está la palabra, hermano. Bendito es el Señor. Los designios de toda la humanidad sin Dios siempre llevará a ir en contravía de Dios. Por lo tanto, se hace enemiga de Dios y Dios se hace enemiga de la humanidad por cuanto lo que practica son cosas abominables. Y usted lo sabe. Entonces, se camuflan en una cosa, en otra cosa, pero en el fondo, la Biblia está escrita, es la palabra de Dios, yo lo creo, y la Biblia nos descubre todas las trampas y todos los engaños de la humanidad. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los designios del hombre natural, de la humanidad entera sin Dios, son enemistad contra Dios. Por eso usted ve, aprueban el aborto, aprueban los matrimonios que no son legales, aprueban todas las cosas que el enemigo quiere. Esos designios de esa humanidad son sin Dios. Por eso dice que el niño, hay que dejar al niño, no lo toquemos, no lo corrijamos mucho, porque el niño hay que dejar que se desarrolle en su libre personalidad. Puro cuento de Satanás, hermano. Alabados al Señor. Los designios de la humanidad.
son enemistad contra Dios. Por lo tanto, Dios siempre estará enojado con la humanidad pecadora, con la humanidad sin Dios. Y si Dios está enojado con la humanidad sin Dios, ¿cómo nos va a ir? Por eso tanta plaga. Por eso dice el Señor, vendrán guerras, rumores de guerra, y todo eso será solamente principios de dolores, dice el Señor. Alabado sea su santo nombre. Entendamos esto, hermano. Y dice la palabra, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea que la humanidad sin el Espíritu no puede obedecer y sujetarse a la ley de Dios. Por eso es que pelean contra la palabra, por eso es que pelean contra las reglas, por eso es que no aceptan las reglas. Porque no pueden, porque no se sujetan, no pueden sujetarse. No, escúcheme bien, no pueden. En otras palabras, es imposible sin el Espíritu sujetarme a las reglas de Dios. Y la palabra lo dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, o sea que es imposible. Entonces no le busquemos, hermano, más asuntos a esta verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, así nos llamemos iglesia, así nos llamemos cristianos, así digamos que somos esto, que estamos bautizados, que digamos lo que queramos decir, así digamos que somos profetas, que somos pastores, que somos lo que sea. Hermano mío, si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos sujetarnos. Y por eso usted ve, ay, ¿por qué se apartó Julano? ¿Por qué se apartó? No se han apartado. Siempre han estado fuera, porque nunca han recibido el Espíritu Santo de Dios, como tiene que ser, porque no nos hemos asincerado con el Señor, como Dios pide, como Dios manda. Porque los que son de Él, nadie se los arrebata de sus manos. Ahora, ¿quiénes son los de Él? Los que de verdad lo buscan, los que quieran hacer la voluntad del Señor. Ese es el asunto, y la humanidad no quiere. La humanidad tiene su mundo y viven disque piadosamente y que son a veces disque espirituales porque hacen un deporte, porque hacen esto, lo otro, cuentos. El diablo tiene enredada a la gente, pueblo. Aquí está la Biblia, la palabra verdadera de Dios, la que nos dejó para que entendamos cómo funcionan las cosas. Entonces el hombre natural, aunque quiera hacer las cosas buenas para el Señor, no puede, porque sus designios siempre hacer lo malo y no puede agradar a Dios. Por eso dice Dios allá en Génesis, Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, y redujo el tiempo de vida. Y en otra parte de la Biblia, en Jeremías y en Ezequiel dice que en los postreros tiempos le dará un corazón nuevo y le pondrá un espíritu nuevo. Y ese tiempo ya sucedió, ese es el tiempo que Cristo vino a la cruz, porque Dios entendía también que el hombre sin el Espíritu siempre iba a contender contra él, necesitaba el auxilio del Espíritu Santo, y eso lo hizo Dios a través de Jesucristo. En los postreros días, dijo el Señor, derramaré mi Espíritu también sobre toda carne, y esos son estos días, donde nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, entiéndalo, hermano mío. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Buscar de verdad el Espíritu. Buscar, y para eso necesito una fe de verdad. Para eso necesito negarme y aceptar las reglas, pueblo. Tengo que aceptar las reglas. Somos carne, primeramente. Carne, animales, carnales, aún diabólico, dice la Biblia. Pero tenemos que aceptar las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las que Él pone. Las primeras son naturales. Quítate aquí, ponte aquí. Pero no queremos tampoco hacer eso. Y cuando yo hago lo que me corresponde, entonces Dios se agrada, porque Él ve que mi fe es genuina y me ayuda con su Espíritu Santo para poder tener el Espíritu y obedecerle con libertad. Y ya así hago lo que Él quiere. Bendito es el Señor, porque en el fondo no lo hago yo, sino el Espíritu de Dios que mora en mí, que mora en ti. Bendito es el Señor. Así como allá el pecado que está en uno es el que me llevaba a hacer lo malo. Ahora el Espíritu bueno que está en nosotros es el que nos lleva a hacer lo bueno. Y aunque yo quiera hacer lo malo, el Espíritu de Dios nos ayuda a no hacer lo malo, sino lo bueno. Alabado sea el Señor, porque es lo mismo, pueblo. Cuando el pecado está en uno quisiera hacer lo bueno y no puede.
Pero cuando el espíritu está en uno, aunque la carne quiera hacer lo malo, no puede, porque el espíritu tiene el control. Gloria a él, aleluya, entiéndalo, hermano. Esa es la respuesta a muchas preguntas de creyentes que dicen, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no tengo fuerza? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por eso. ¿Por qué no hemos podido dejar el mundo? Porque somos carnales. No hemos podido entender esta verdad y nos disfrazamos y nos defendemos y nos justificamos y criticamos la palabra y hablamos mucho cuento, pero esa es la razón. No tenemos el espíritu, tenemos una máscara, una apariencia. Y así hay muchos creyentes con pura apariencia, hermano mío, pero no pueden dejar el mundo ni el amor a la vanidad de esta tierra porque no son espirituales. Alabado sea el Señor. Muchas veces duele esta verdad, pero es para que despertemos, hermano. Hoy hay una iglesia mundana, una iglesia que ama más el mundo que a Dios. Y esa no es la iglesia del Señor, esa no debiera ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la iglesia espiritual, aquella que se sujeta a la ley de Dios en todo. Aquella que aunque el cuerpo quisiera ser vanidoso y estar metido en lo que no debe estar, aunque el cuerpo quiera, no puede, porque el espíritu tiene el control. Así como el carnal quisiera hacer lo bueno y no puede, así igual el espiritual, aunque el cuerpo quiera hacer lo malo, no puede. Porque el Espíritu Santo del Señor es el que tiene el control, hermano mío. Ese fue el gran milagro que hizo Jesús en la cruz. No solamente perdonar nuestros pecados viejos, sino darnos el poder a través de su Espíritu para no volver a lo malo y someternos a la ley de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el Espíritu Santo lo necesita la iglesia. Ojalá el mundo entero entendiera esta palabra, hermano mío. Lo que deben hacer los gobernantes es darle libertad a los evangélicos para que ayuden en todo lugar a enseñar y a predicar y a aconsejar a la juventud, a las escuelas. Pero no cierran las puertas. Muchos lugares cierran las puertas, no dejan que el pueblo de Dios hable de verdad con libertad, porque el diablo tiene miedo a esta palabra, porque él sabe que es la única que lo vacuna para que él no pueda trabajar como lo está haciendo. Alabado sea Dios, aleluya. Entiéndalo, amado pueblo. Esa es la razón de que hay un pueblo que no tiene fuerza para caminar, para andar con Dios. La razón es que no tiene el Espíritu de Dios. Podemos disfrazarnos de cristianos, podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, qué lindo, qué hermoso, y hablar bonito. Todo eso lo podemos hacer, pero podemos caminar, podemos obedecer, podemos dar testimonio en nuestra vida de que de verdad somos cristianos. Estamos produciendo el fruto del Espíritu de Dios. Hemos cambiado nuestras vidas. Somos ahora de verdad un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre. Lo hemos logrado. Sin el Espíritu es imposible. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces el hombre natural, la humanidad, tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que no puede agradar a Dios, no se puede sujetar a Dios. Y no hay remedio para eso, no hay remedio. El único remedio se llama el Evangelio. Sin el Evangelio la humanidad seguirá degenerada. Es una realidad. Digamos lo que queramos decir, inventemos lo que queremos inventar, hablemos de la religión que quiera. Pero déjeme decirle, sin el Evangelio la humanidad sigue siendo una degenerada. Y eso es lo que vemos, hermano. Nos estamos matando, estamos destruyendo todo. Acabamos con todo. Y buscamos soluciones, y que en la economía buscamos soluciones en proyectos, en cultivos, en una cosa, en otra, en la ayuda social. Nada de eso ayuda. Si no venimos al Evangelio, nada ayuda. Y aunque vengamos al Evangelio, el mundo no se va a salvar. Se salvarán los que entremos, pero el mundo seguirá hasta el final, en destrucción, porque eso es lo que enseñó el Señor, porque el hombre, la humanidad, no está aceptando la voz de Dios, pueblo. Sin embargo, el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, le está dando una oportunidad a todo aquel que crea, a todo aquel que se disponga, a todo aquel que acepte, a todo aquel que levante sus manos con sinceridad al cielo y diga, Señor, yo acepto tu palabra, yo acepto tu consejo, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa
y Señor, ayúdame con tu espíritu para yo agradarte a ellos, Dios librará y los ayudará a llegar a la gloria eterna. Pero el mundo entero no tiene solución. Alabado sea el Señor. Esta es una verdad, pueblo. Alabado sea Él. Y dice el versículo 8, Romanos, la epístola de Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es más sencillo? Lo digo en palabras diferentes para que lo entendamos mejor. Los que vivamos según nuestra propia vida, sin tener en cuenta el evangelio, no podemos agradar a Dios. Sencillo. Usted puede ser de la religión que quiera, pero si usted no tiene la doctrina que se llama el evangelio en su corazón y la pone por obra y recibe el auxilio del Espíritu Santo, no puede agradar a Dios. Ahí está. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los que vivamos según nuestra naturaleza humana, sencillamente, sin creer en el evangelio, sin creer en Cristo Jesús como es debido, no podemos agradar a Dios. Ellos no son los ídolos. No es la religión A, ni la B, ni la C. El evangelio no es ninguna religión. Entonces todo lo demás es agradar al diablo. Pueblo, entiéndelo. ¿Qué puedo hacer yo? Esta es la palabra. Los que viven según la carne son los que viven sin el evangelio, sin el espíritu. Los que no han aceptado las reglas establecidas por el evangelio. El evangelio es una doctrina de mandamientos y leyes que se puede cumplir si comenzamos creyendo y Él nos entrega el poder a través de su Espíritu Santo para cumplirlo. Si yo me alejo de esa doctrina y busco cualquier otra, dice la misma palabra, sea anatema, sea maldito. ¿Cómo voy a agradar a Dios, hermano? Entonces, las leyes humanas y todo lo que inventemos, hermanos míos, si no tenemos al evangelio, a Cristo, no podemos agradar a Dios. Así es. Y entonces si no agrado a Dios, ¿a quién estoy agradando? Al diablo. ¿Y a qué vino el diablo a destruirnos? Y por eso es que la sociedad se está destruyendo. Nos estamos acabando los unos con los otros, nos estamos matando. Estamos acabando el planeta, ya lo destruimos. Bendito es Dios. Mire las noticias nacionales e internacionales. Qué locura, hermano. Entonces lo único que frena la maldad humana se llama el Espíritu Santo. Es más, el mundo ya no se ha destruido. Es gracias al Espíritu que está en la tierra. Porque cuando la iglesia se parta con Cristo, el Espíritu se va. Entonces cuando el anticristo va a tomar el control pleno, para acabar con todo pueblo. Porque ya no hay quien lo detenga, dice la Biblia. Alabado sea su santo nombre. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como pueblo de Dios hoy? Ser honestos y buscar a Dios para recibir su Espíritu. Por eso tenemos que tener una fe verdadera, que esa es la clave. La fe es la llave que abre todas las puertas. La fe no fingida. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué solución hay para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestros hermanos, para el mundo entero, para nuestra ciudad, hermano mío, para nuestra casa? ¿Qué solución hay? El Espíritu. ¿Y cómo llego al Espíritu de Dios? Si creo en Jesucristo, si creo en el Evangelio. Por eso, hermano, el Evangelio tiene que ser predicado a todo lugar, en cada rincón de esta tierra, a nuestra familia, a los hijos. Hay que forzarlos a entrar. Así como ellos quieren y exigen, usted exíjale también que tienen que buscar de Cristo. ¿Cuál cuento? Que el libre desarrollo de la personalidad es un cuento del diablo. Hay que buscar a Dios, pueblo. Es la única esperanza que la humanidad tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces no hay salida. Estamos atrapados sin salida. La única salida, bendito es el Señor, se llama el Evangelio, Cristo Jesús. Y dice en versículo 9, mas vosotros, hablándole a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que está diciendo es que nosotros no vivimos según el mundo, según la carne, o sea, la vida natural pecaminosa. Si es verdad
si es verdad que hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces todo creyente, entre comillas, que vive amando el mundo, amando su vanidad, amando su engaño, no tiene el Espíritu. Eso no importa que seamos maestros, que seamos pastores, que seamos ovejas muy ayudadoras y que servimos mucho en la iglesia, no tiene nada que ver. Lo natural es lo natural y lo espiritual es lo espiritual. Lo natural tiene recompensa, pero no tiene salvación. Pero lo espiritual tiene salvación, pueblo. Y la recompensa es lo natural. Es que si tú haces lo espiritual y eres de Dios, todo lo natural que hagas bueno tendrá su recompensa. Pero si tú haces cosas naturales buenas, pero no eres espiritual porque no has recibido el Espíritu Santo, porque no somos sinceros, entonces al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué pasará? Que lo que tú has hecho en lo natural se lo quita a Dios y se lo da a otro, como recompensa a otro que tiene. Porque lo natural no salva, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Bendito es el Señor, entiéndalo. Entonces, hermano, hay que buscar de verdad, ser honestos y ser sinceros, ser cristianos. Mire, lo falso está de moda, todo es falso, flores falsas, piso falso, grama falsa, todo es falso, evangélico falso. Lo de falso es la moda de hoy, no, Dios quiere las cosas genuinas. Dios no hizo nada falso. Todo lo que hizo Dios genuino. Usted ve una flor, nace y se muere, echa su semillita, reproduce. Una abejita vuela y va y se alimenta y se muere, todo es vivo, todo es real. Pero el hombre todo es falso, 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 falso. Y así hemos falsificado hasta el evangelio. Aleluya, gloria al Señor. No es así, pueblo. Dios quiere creyentes genuinos, genuinos. Que de verdad caminemos con Él como tiene que ser. Bendito es Dios. Y es allí donde está el Espíritu, la recompensa de Dios de la vida eterna, en el creyente genuino, alabado sea su santo nombre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está. O sea que el que nos hace salir de esa vida pecaminosa y de esa vida vanidosa y esa vida de cadenas es el Espíritu Santo. Entiéndalo. Entonces la principal preocupación de la iglesia, de nosotros, debiera ser cómo crecemos, cómo nos fortalecemos en el Espíritu. Bendito es Dios. ¿Cómo logramos que el Espíritu de Dios nos ayude a dejar las cadenas y las ataduras que tenemos? Esa debe ser nuestra preocupación. No tanto que Dios nos use. Porque Dios puede usar hasta un palo torcido. Hasta una burra usó el Señor un día. ¿A quién no puede usar Dios? Lo importante es que Dios nos entregue su Espíritu para poder caminar con Él, para someternos, para doblegar nuestra cerviz dura. Gloria al Señor. Y dice la palabra que es clarísima, pueblo. La palabra se interpreta a sí misma. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ¿qué es tener el Espíritu de Cristo? Es someterme a Él, porque es el Espíritu que me ayuda a someterme. Y si alguno no se somete a su palabra, a sus leyes, tampoco es de Él, porque tampoco tiene el Espíritu, ni es de Él. Entonces cuando decimos que es un cristiano mundano, hermano, si somos mundanos no somos de Cristo. Bendito es el Señor. Tenemos que entender esto, pueblo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo naturalmente, no puede obedecerle, no puede someterse y es mundano. Hace lo que hace el hombre natural y busca lo que busca el hombre natural y sus designios van en contravía de Dios porque no puede someterse. Y la carne lo domina. Eso fue lo que estudiamos en el primer pasaje. Necesitamos, hermano, entender la palabra primeramente para poder poner por obra las cosas del Señor. Si no entendemos, vivimos confundidos. Gloria al Señor. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios.
¿Y cuál es la señal de no tenerlo? Que no me someto, no puedo. Que amo el mundo, que busco lo natural. ¿Y qué es lo natural? ¿Qué si yo me ocupo de las cosas de la carne es muerte? Eso no lo acabamos de estudiar. Entonces, para ocuparme de las cosas del Espíritu necesito tener el Espíritu, necesito tener la fe, necesito de verdad ser sincero porque Dios es el que me va a ayudar. Y este es el problema de la iglesia hoy, aleluya. Gloria a Dios, santo es Él. Pero si Cristo, dice la Biblia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Te acuerdas? Este cuerpo no tiene chance. Este cuerpo volverá al polvo. Este cuerpo busca para abajo, pero el alma quiere hacia arriba. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. El espíritu vive, pero el cuerpo no tiene oportunidad. El espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros, o sea, en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que la vida eterna depende de que tengamos o no el Espíritu Santo. La vida eterna no depende de que tú digas que tienes fe, que tú digas que eres cristiano, que yo diga que soy cristiano, que yo diga que yo amo a Dios, que yo diga que ay, qué lindo. No, hermano, eso no, de ahí no depende la vida eterna. La vida eterna depende de que tengamos el Espíritu de Dios aquel día cuando Dios nos llame. Porque ese Espíritu que levantó a Jesús levantará a todo aquel que tenga también su Espíritu. Aquí está textualmente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu es el que nos va a dar vida nueva aquel día y nos va a dar aquel cuerpo glorioso. Bendito es el Señor, si es que mora en nosotros. O sea, la fe me lleva a recibir el Espíritu. Y el Espíritu me lleva a someterme a sus leyes. Hazte la pregunta, ¿por qué no podemos someternos a sus reglas? ¿Por qué queremos cambiar el Evangelio? Hazte otra pregunta, ¿por qué hay tantos evangelios, entre comillas? ¿Por qué hay tantas doctrinas evangélicas? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Si el Espíritu guía a toda verdad, o sea que la verdad es guiada por el Espíritu, entonces ¿por qué muchos viven mentira dentro de este camino? Hazte esa pregunta, ¿por qué muchos tocan música del mundo dentro de las congregaciones y le ponen letras cristianas y son mundanas? ¿Y por qué siguen en la equivocación si el Espíritu guía toda verdad? ¿Será que Dios nunca te ha dicho que eso no le gusta? Bendito es el Señor. Pero somos grandes profetas, somos grandes evangelistas, somos de todo. ¿Y por qué Dios no nos ha corregido los errores que estamos cometiendo? Si el Espíritu de Dios está en la iglesia, guiándonos a toda verdad. Ahí están las preguntas, hermano. ¿Y por qué hay tantas congregaciones con doctrinas diferentes, a pesar que se hacen llamar evangélicas? Unos dicen que esto sí, otros dicen que esto no. ¿Por qué, hermano? Si entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Porque hay mucha simulación, hay mucho engaño, hay mucha mentira, iglesia. Porque no nos hemos sincerado con el Señor. Uno de las grandes capacidades del hombre después de la caída es ponerse un disfraz. Y así andamos en el Evangelio también con disfraces, pueblo. Tenemos que ser libres. Tenemos que ser sinceros, hermano. Gloria a Dios. Aún por estos medios, mira cuántos critican la palabra, cuántos no la aceptan. Bendito es el Señor por la misma razón, hermano. Porque vamos a la verdad, a lo que el Señor enseña. Pero no queremos. Porque cuando aceptamos la verdad, cuando creemos en ella, nos toca morir a todos los deseos de esta carne. Porque esta carne, sus designios van en contravía de Dios, aleluya. Ese es el asunto, amado pueblo, entiéndelo. Gloria al Señor Jesucristo.
La iglesia debe entender esto, el Espíritu Santo y la iglesia. Es importantísimo que lo entendamos, hermano. Necesitamos de verdad tener el Espíritu Santo. Si no lo tenemos, no seremos levantados para la vida eterna. Ni tampoco podemos caminar con Dios. Y lo único que nos queda es ponernos un disfraz de evangélicos. Y esa no es la idea, pueblo. La idea es ser de verdad hijos de Dios, hermano. Porque el que califica no es el hombre, es Dios aquel día cuando suene la trompeta. La verdadera iglesia es la que se va a hacer levantada. ¿Y los otros qué? ¿Los otros dónde quedarán, hermano? ¡Qué tristeza! Si no tenemos ese espíritu precioso, no seremos levantados, no seremos ni somos de Dios. Por eso tenemos la oportunidad todavía, tenemos la oportunidad hoy, ahora, en este mismo instante de arrepentirnos y convertirnos a Cristo de verdad. ¿Qué nos importan los hombres que digan esto, que nos critiquen? No importa, hermano, camine, usted sálvese, usted sí puede. Alabado sea el Señor. Salvémonos, pueblo, y enseñemos la verdad. Y el que creyó, creyó, y el que no creyó, ¿qué vamos a hacer? Oremos por ellos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal. Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que si el espíritu no mora en nosotros, ¿quién nos levanta? Sí, seremos levantados 1000 años después para condenación y vergüenza. En la segunda resurrección. Esa no es la idea. La idea es irnos con Cristo a las bodas del Cordero. Pero para ello necesitamos tener el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a caminar con Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne. No somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí ves? El hombre natural, el hombre pecador, esta naturaleza es mala. En esta naturaleza no hay esperanza. Entiéndalo. En esta naturaleza desagradamos a Dios. Pero dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, seremos condenados, terminaremos en el infierno. Sí, Señor, aunque digamos que somos muy espirituales, terminaremos en la candela. Ganaremos muchos aplausos en la tierra, qué lindo, qué famoso, qué famosa. Pero hermano mío, la gloria terrenal de nada sirve. Nosotros no buscamos la gloria de la tierra, buscamos la gloria de Dios. Y esa está en el Espíritu de Dios, si creemos en Él, porque las cosas de la carne no aprovechan. Y si vivimos conforme a la carne, moriremos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, si yo vivo como el hombre natural y me olvido de Dios y digo que yo no hago nada malo y que no, tranquilo, hermano mío, termino perdido. Seremos condenados, iglesia. Pero, más si por el Espíritu, dice la palabra, hacéis morir las obras de la carne. Mire, yo pregunto, y pregúnteselo hoy usted también en su corazón, ¿qué es hacer morir las obras de la carne? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu? Por el Espíritu de Dios, naturalmente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Muchos dicen, la fornicación, el adulterio, el robo, el asesinato. Pues sí, claro. Pero ¿qué más obra de la carne? Sexo ilícito. También. Pero ¿qué más obra de la carne? Porque el hombre natural no puede agradar a Dios. Las obras de la carne es todo aquello que está en el mandamiento. Aún cosas naturales. Y yo estoy tan enamorado de eso que no tengo fuerza para abandonarlo. Y aún cambio el evangelio para justificar esas cosas que no puedo abandonar. Piénselo. Es obra de la carne. Y dice que si vivo según esas obras moriré.
Y lo único que hace morir esas obras, en mí, en ti, es el Espíritu. Entonces una señal contundente, mire hermano, no nos engañemos más. Entiende lo que le voy a decir con todo respeto. ¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien es espiritual o no? Si lo espiritual en el fondo parece ser que es por dentro. Que yo me puedo portar muy bien delante de usted y sentarme y ser prudente con mis palabras y estar muy calladito. Dice la Biblia que el necio cuando calla pasa por sabio. Quedó callado y te dice, uy, tremendo, ese hombre es tremendo. Es difícil medir a alguien si es espiritual o no. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y sabemos por la palabra que el evangelio tiene reglas naturales y aún espirituales. Y para no complicarnos tanto, le voy a resumir las reglas naturales. Quítate esto, ponte esto, no te vistas así, no vistas esta. Eso son todas las reglas naturales. Las estamos cumpliendo. No podemos cumplirlas. Y cuando no podemos cumplirlas, ¿qué significa eso? Que estoy viviendo según mi carne, porque mi carne me lleva a renunciar a lo que Dios dice y aceptar lo que mi corazón pide. ¿Y qué dice la Biblia? Si el hombre natural es carnal, vive según la carne, va a morir, o sea, va a estar separado de Dios. Ese es el problema. Porque el hombre nunca nació espiritual. El hombre nació natural después del pecado. El hombre primeramente es un animal, dice la Biblia. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal, carnal, diabólico. El segundo, Cristo, del cielo. Y trajimos la imagen de Adán después de la caída. Pero ahora llevamos la imagen de Cristo, si somos redimidos. Si es verdad que hemos recibido su Espíritu. Entonces la iglesia batalla contra las reglas que son naturales para no cumplirlas. Porque está en cadenas con su vanidad y con su engaño en su corazón. La Biblia me enseña que moriréis. Y si me dice que moriré, me está diciendo, no tiene mi espíritu. Entiéndalo. Ahí está la Biblia. Abra el corazón para entender esta palabra, amado hermano, amada hermana. Entonces por eso no tenemos fuerza. Por eso llegan los momentos de prueba, llegan las dificultades. Y nos rendimos y decimos, yo no puedo más, yo no sé qué está pasando. Porque nunca hemos tenido de verdad el poder de Dios en nosotros para someternos a Él y para que Dios esté con nosotros. Porque morir significa, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, significa Dios no está conmigo. Dios está lejos de nosotros, nos hemos alejado. Porque eso es lo que hace la carne y el pecado. El que es carnal lo maneja el diablo y el que maneja el diablo, hermano, es enemigo de Dios. Yo no puedo nunca llegar a ser espiritual si no comienzo a obedecer lo natural que Dios me pide. Y la iglesia no lo hace. Y digo iglesia por respeto. Porque si no hacemos lo que Dios nos pide, no somos iglesia tampoco. Bendito es el Señor. Aterricemos, hermano. Bendito es Él que vive para siempre. Disponga el corazón para entender estas cosas. Gloria a Dios, aleluya. El evangelio no es complicado, el evangelio es sencillo. Y la palabra está clarísima. Pero nosotros la complicamos y la confundimos un poco para no obedecerla. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Vivimos. Pero si no hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, moriremos. Ese es el asunto. Entonces el hombre está echado a perder, pueblo. El hombre no tiene esperanza sin el Espíritu Santo. Y no hay otro evangelio. No existe. Este es el evangelio. Bendito es el Señor Jesús. Por eso, amado pueblo,
Dispón tu corazón para entender estas cosas. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero tú dices, yo soy muy espiritual. Todo el mundo puede decir que es espiritual. Pero ¿dónde están las señales de la espiritualidad sino en que siquiera haya comenzado por el principio? ¿Y cuál es el principio, hermano? Lo que Dios dice, los mandamientos naturales que no aceptamos, que la iglesia reprende, que es la base para que haya muchas doctrinas evangélicas, entre comillas. Porque todos somos espirituales, decimos. Pero el Señor me dice que el hombre natural vive según su carne. Y lo que domina la carne, el deseo del corazón, se llama el Espíritu de Dios. Entonces, hermano mío, el diablo nos tiene atrapados porque no hemos querido entender su palabra. Pero cuando la entendemos, hermano, buscamos el auxilio y Dios nos ayuda. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y le decimos, Señor, ayúdame, libérame de esto, desátame aquí, Señor, ayúdame a estas cadenas, Señor, Padre, auxíliame. Y empieza el Señor a trabajar en nuestros corazones. Gloria, aleluya, santo es nuestro Rey. Entonces, ¿por dónde comienza el espiritual? ¿Por dónde comenzamos, hermano? Por lo natural, iglesia. Lo natural comienza por ahí, con fe. Fe, obedece al Señor en lo natural. ¿Qué más podemos obedecer? Y el resto, lo difícil, el no odiar, el no tener odio, el no tener venganza, el perdonar esas cosas que son tan difíciles internas. El Espíritu nos va a ayudar porque Dios está viendo que dispones el corazón para creerle. Pero no niegues lo natural diciendo que eso no, porque vivir según la carne, moriréis. Significa que Dios no estará contigo y que seguimos sirviéndole al diablo. Así de sencillo, hermano. Por eso, amado pueblo, dispón tu corazón para entender estas cosas. A veces no son agradables al oído, pero la medicina no siempre es agradable, pero es lo que sana, pueblo. Lo único que nos liberta es la verdad, amada iglesia. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta es la verdad de mi Señor. Ahí te hemos leído paso por paso cada versículo. Dispón el corazón para entender y créelo en tu corazón y verás la gloria de Dios un día. La comenzarás, hermano, a sentir desde ya en tu corazón, aleluya. La victoria en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en los tuyos, cuando comiences a aceptar la verdad en tu corazón. Esta es la respuesta a muchos hogares que están siendo destruidos, que el enemigo reina y decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy orando por mi esposa hay tantos años y no sucede nada? Por eso, pueblo, porque la fuerza viene de nosotros y no de Dios, porque no estamos cumpliendo con Él. Porque el que está contigo, si es verdad que estamos con Dios, es más poderoso que todos los demonios y todo el infierno juntos, pueblo. Y contra Él nadie puede, y se llama Jehová de los ejércitos, con su Cristo, nuestro Cristo. Bendito es el Señor y el poder de su Espíritu Santo. Y ese es el que está con la iglesia, contigo y conmigo, si es verdad que hemos creído en Él. Date esa oportunidad. Vamos a arrepentirnos de corazón, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a comenzar de nuevo. Eso no importa, tenemos la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nuestras vidas. Bendito es el Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor conmigo, gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Padre eterno, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame, mi Rey, porque yo acepto tu palabra, Padre eterno, y ayúdame que mi nombre esté en el libro de la vida. No lo borres nunca, Señor, y entrégame la victoria, mi Rey. Entrégamela, Padre, que un día esté contigo para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Gracias por la esperanza, Señor, que usted nos ha dado. Gracias, mi Rey, ayúdanos. Ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agrada, Señor, a tener esa fe de verdadera para que el poder de tu Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para producir ese fruto, Señor, que usted espera de cada uno de nosotros. Señor, somos tu iglesia, tu pueblo. Señor, perdónanos, límpianos, mi Rey. Mira a los enfermos en esta hora, Señor. Por misericordia te pedimos, Padre mío, por amor a Jesús, Señor nuestro, que escuches nuestra oración, que escuches nuestro clamor y respondas a tu pueblo, Dios amado, en esta hora.
y sane, Señor, a cada enfermo. Sane, Señor, el alma, sane el cuerpo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Nos auxilie, Señor, y nos quite las vendas, Padre, que el enemigo ha puesto, que ese espíritu religioso ha puesto, Señor. Padre mío, libértanos, revélate nuestras vidas, Padre amado, y a todo aquel que dude, Señor, revélatele y confírmale tu palabra, Dios mío. Tú eres el dueño de todas estas verdades, mi Rey. La verdad que nos limpia y nos liberta, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu Hijo amado Jesús, por tu precioso Espíritu y gracias por tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno, mi Rey. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y los invitamos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a todos nuestros hermanos, a todos aquellos en todo lugar donde escuchan estos medios, a que sigan viendo los programas en el transcurso del domingo de Dios Fuente de Poder por todos estos medios. Tenemos programación toda la semana, hermano mío, palabra del Señor para que todos nos alimentemos y Dios nos siga ayudando. Alabado sea su santo nombre. El Señor los bendiga y los guarde y nos vemos esta noche a las 7 de la noche si Dios lo permite. Bendiciones y hasta pronto.